Ver, eh, pues conocen las necesidades de esta colonia y de muchas aledañas porque es una colonia muy popular y me gustaría saber para ti qué es lo que viviste, lo que vives y lo que quieres vivir en esta comunidad. Ahora yo soy el candidato y te hago la pregunta, tú vas en el carro, ¿qué te parece? Muy bien, perfecto. A ver, pues platícame. Pues sí, efectivamente durante los 49 años que tengo de vida, en los que he desarrollado toda mi vida aquí en esta zona, sí decirles que ha sido muchísimos las etapas que se han transitado y muchas las necesidades que se han ido transformando porque hemos alcanzado objetivos tanto familiares, personales como de la comunidad. Cuando mis padres llegaron aquí, pues obviamente no había drenaje, era una colonia sin pavimentación, con muy escasos servicios públicos. Conforme fue pasando el tiempo, nos organizamos y se hicieron gestiones, peticiones. A ver, discúlpame, pero no coincido contigo porque ni el PRI ni el PAN hicieron nada cuando fue el gobierno. No, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces sí hay obra. No, claro que sí, Okay. sí, por supuesto. Lo primero que se hizo fue la famosa obra enterrada con el exgobernador Ernesto Rufo Appel, que nos dio la posibilidad de contar con drenaje y alcantarillado en esta colonia y en tantas otras del estado. También, bueno, yo iba a la primaria y la verdad es que el hecho de que no hubiera pavimentación era bien complicado porque a la menor lluvia que había, pues tenías que ponerte bolsas en los zapatos para poder llegar presentable a la escuela. A mí me tocaron esos tiempos, lo recuerdo perfecto, la primaria Aurora Jiménez de Palacios, que está aquí en unas cuadras. Ahí cursé mi escuela primaria, en la secundaria ya estábamos en el proceso de la pavimentación y afortunadamente pues se ha ido evolucionando. Creo que hay unas tareas importantes en materia de seguridad, creo que sigue habiendo en todo el distrito muchísimas necesidades. Hay un tema que es bien recurrente que tiene que ver con drenes, con canales en desuso, con basureros en lotes baldíos. Clandestinos. Exacto, pero finalmente se convierten en focos de infección que están afectando a la salud de todos los ciudadanos. Ahora bien, pues algo que es muy recurrente cuando entrevistas a personas, te dicen, es que todos son iguales. ¿Cuál sería esa diferencia que tú puedes marcar entre quien actualmente gobierna y quienes gobernaron en su momento, dentro de las que te incluyes, y que pues los actuales gobiernos dicen anteriormente no había, ahora sí hay, y la ciudadanía pues a 3 años, a 5 años de gobierno dicen es que ya todos son iguales? En cierta manera te hacen sentir como que no sienten una diferencia. ¿Tú qué les responderías? Lo primero que les diría es que recordemos que las grandes obras que se han realizado en el estado y en Mexicali pues las hizo Acción Nacional. Eso no lo digo yo, lo dice pues la historia, la misma historia de infraestructura que se realizó, las escuelas, los hospitales, los centros de comunitarios, toda esa infraestructura fue en los gobiernos de Acción Nacional. Y hay algo que es bien importante, y no nada más por lo que me respecta, sino también para quienes formaron parte de esos años de historia de gobiernos del PAN, tiene que ver con los compromisos que sí se cumplen, porque voy a citar el caso de tu servidora. El venir a pedir el voto a un ciudadano al día de hoy, cuando efectivamente ya se hace un comparativo entre lo que había antes frente a lo que hoy hay o no hay, creo que la gente puede empezar a decir, oye, ciertamente si sobra antes, hoy no se está haciendo, o se la reservaron todos para hacerla en pleno proceso electoral, porque no somos ciegos ante una realidad que así se está manejando. Pero por otro lado también pues somos gente de palabra. Cuando se firma un compromiso, y hablo con toda certeza, sabedora de lo que estoy diciendo, es porque sabes que ese compromiso se debe de cumplir. En lo que a mí respecta a las 2 diputaciones locales, suscribí convenios ante el INE, no convenios, compromisos de campaña, y esos compromisos se fijaron ante la autoridad electoral, y cada año iba a rendir un informe de cómo iba en el avance de esos compromisos, para poder tener calidad moral y un aval en materia electoral que pudiera decir, sí, vino, los entregó, y en un determinado momento su avance es de tanto. Yo aspiraría a que todos los que a su vez buscan un cargo público o buscamos un cargo de elección popular tengamos esa calidad moral para poder venir a presentarnos ante un ciudadano con un respaldo documental y de hechos en la realidad. Fíjate que ahorita que hablas de eso, pues tu trayectoria política y como funcionario, pues
ya demarca una experiencia para poder decir me interesa participar y representar a Baja California, porque al final de cuentas vas por un distrito pero representas todo el estado. Pues lamentablemente, si los diputados locales a veces dejan un mal sabor de boca, pues todavía no conozco un diputado federal que digas, este diputado federal realmente trabajó. Yo creo que a muchos les dolerá lo que voy a decir porque pues a veces lo tachan de innombrable, pero el único diputado federal que yo sé que realmente hizo algo importante por Baja California fue Kiko Vega, que fue quien realmente empezó a promover la ruta del vino en Europa. Y te digo porque pues a mí me llegaba esa información. No, otro concepto a lo mejor se le estará catalogando como gobernador, pero como diputado es el único que recuerdo que realmente haya fortalecido y el tema migratorio. No sé tú qué opines, pero sobre todo pues ese dejo de abandono que dan los diputados federales. ¿Qué me puedes decir? Sí, claro, yo creo que y es una realidad. Cuando le preguntamos al grueso de la ciudadanía quién es tu diputado federal, no saben. No se acuerdan del nombre, no saben algún logro que hubiera realizado. Yo creo que ese es el reto, un antes y un después. Es un reto personal que yo me he fijado, poder dejar una marca y que se pueda marcar un antes y un después, aunque sé que es algo muy fuerte, pero sí decir, oye, a partir de la legislatura en la que estuvo Eva María, se puede hablar de un antes y un después, al menos en el trabajo legislativo y de gestión, que son así como la fiscalización, las principales funciones de un diputado, la aprobación del recurso. Primero, que la ciudadanía recuerde quién eres, tu nombre, que te identifique, que puedas tener contacto y permanente vínculo con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esas iniciativas no deben de ser ocurrencias, tienen que salir de las necesidades de la gente del distrito y de todo Baja California, porque finalmente eres diputado federal por un estado. Por otra parte, no perder esa vinculación. Entiendo que el trabajo arduo en San Lázaro te puede realmente llevar a un esquema y una dinámica de que te exija estar mucho tiempo allá, pero no se debe, creo que no se debe nunca, estoy convencida, perder esa comunicación con la ciudadanía. Hoy vemos con mucha preocupación que cada vez a quienes buscan, al menos voy a hablar de los diputados de Morena, porque es una realidad, no estoy inventando, quienes buscan un espacio en Morena, pues no le tienen el respeto debido a la voluntad popular. ¿Qué pasó con Marina cuando buscó la Diputación Federal? No concluyó su encargo para buscar la alcaldía. Posteriormente la alcaldía no lo concluyó para irse a la gobernatura. Lo mismo con quienes la sucedieron, y me voy a referir a Julieta Ramírez. Ella, como diputada federal, deja su encargo inconcluso para buscar el Senado, y todos pensaremos, bueno, su suplente está asumiendo el cargo, pero resulta que su suplente también se fue de candidata a diputada local. Entonces esa diputación federal está acéfala, ¿qué quiere decir? Nadie la está tomando, la dejaron, la voluntad ciudadana pues olvidada, en el abandono completo. Yo creo que eso lo tiene que saber la gente. Ahora, por otro lado, el diputado federal, como bien lo dices, es gestionar y es legislar. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles serían los principales motores en cuanto a legislación? Gestión, ¿qué sientes que se dejó de hacer o se eliminó y que tú buscarías luchar por recuperar para Baja California? Porque pues hay varios ejemplos, pero me gustaría saber tu punto de vista. Sí, a mí me parece que hay uno de ellos, y es fundamental, el tema de los recursos federales. Es importante reconocer que había 180 fideicomisos. Esos 180 fideicomisos se borraron. Entre ellos van fideicomisos tan importantes como el Fortasec, el Fortamun, que venían a fortalecer a las finanzas municipales y particularmente en los temas de seguridad, que tendremos que estar retomando. Revisar toda la estructura financiera y legal para poder recuperarlos y establecerlos de nueva cuenta. Otro tema que también es súper importante y que creo que no se ha abordado porque pareciera que lo dejaron en el olvido, es el de la regularización de la tenencia de la tierra y la regularización de todo lo que implica en las zonas federales, particularmente zonas de drenes y canales en uso y desuso. Estas zonas hay gente habitando alrededor, hay fraccionamientos o me refiero a conjuntos habitacionales, colonias completas alrededor en zonas federales que no van a obtener un título de propiedad si no se incorporan, se le cambia el destino de la tierra, se vuelven terrenos nacionales y después ya se entrega la titulación previa regularización.
Todo eso es una de las tareas que yo estoy proponiendo llevar a cabo y poder traer resultados tangibles a los ciudadanos. Ahora bien, Baja California es un estado que se conformó por migrantes y no ha dejado esa esencia de ser un estado de migrantes, y también pues se ha transformado en un estado de traslado, ¿no? Para ir a Estados Unidos. Una problemática muy fuerte que le ha generado el propio presidente de la República a los municipios, y lo hemos visto en las propias declaraciones, pues sobre todo de la alcaldesa actual y candidata por este partido a la reelección de la alcaldía, ¿no? ¿Qué opinas acerca de este tema y cuál sería, si tú tienes alguna propuesta para esto? Es que ahí es un tema de responsabilidad muy, muy serio. No existe una verdadera política pública integral en materia de migración. Creo que sí hay planes, hay acciones, programas, pero no están concatenados. Entonces son buenas intenciones, probablemente quiero pensar en buenas intenciones del gobierno federal, pero que al no estar coordinados ni con los estados ni con los municipios, evidentemente no nos dan los resultados esperados. Se habla de ciertos programas cuando hay época mayormente donde se incrementa la migración, donde hay un flujo de remesas más importante, pero no hay una política integral. Creo que tenemos que partir de eso, respetando la soberanía del país, sobre todo partiendo de ahí, quiénes entran, de qué forma ingresan al país, cuál es su estadía, cuál es el periodo y cuáles necesidades van a tener que tienen que ser atendidas por el gobierno y hasta qué punto se les puede atender debidamente, partiendo de que tienen derechos y como tal, esos derechos humanos deben ser respetados. Finalmente hay acuerdos internacionales, hay planes y programas en los que entre varios países se puede trabajar una verdadera política migratoria, pero siempre tiene que haber coordinación. El problema aquí es que no existe coordinación y toda la política en materia migratoria se queda solamente en buenas intenciones. Nosotros vemos que cuando llegan esos grupos, esos contingentes importantes de migrantes, el municipio dice, es que no tengo forma de atenderlos, y ciertamente no tienen forma de atenderlos y no tienen un plan de atención integral donde el municipio pueda salir adelante, y de otra forma pareciera que incluso la misma población no lo recibe bien, porque pues obviamente no están preparados en ningún sentido para su atención, cuando creo que en absoluto respeto, insisto, a sus derechos humanos, sí podría haber una atención adecuada en el tránsito que vayan a estar durante su estadía aquí en la ciudad o en el estado. Acabas de hablar de un punto muy importante, la visualización que tenemos o que se tiene sobre los derechos humanos, los grupos minoritarios, pues a veces son los que más presión generan ante los gobiernos, y me refiero en esto al tema de los grupos LGTB, pues la doctrina que genera el Partido de Acción Nacional sobre los valores, la familia, ¿cómo trascenderías? Porque es algo que a lo que critican mucho la parte que actualmente ejerce el gobierno, ¿no? Yo creo que partiendo de que quieren manejar un discurso diferente, pues ahí tendríamos que empezar, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo voy a reiterar, soy una respetuosa de los derechos de las personas y su dignidad, con independencia de cómo vivan su sexualidad, porque eso se queda en el ámbito privado. Que utilicen el discurso para tratar de descalificar nuestras posiciones es diferente. A mí me parece que cuando se trata del gobierno actual de buscar la división entre los ciudadanos, entre, como lo han dicho, chairos y fifís, entre el empresario y el menos favorecido, y acá no es la excepción, lo único que buscan es la división. Finalmente todos tenemos como ciudadanos y como habitantes de este país necesidades y no tienen que ver con cómo vivimos nuestra sexualidad. Yo creo que eso sí se queda en el ámbito privado. ¿Cómo se maneja esto? Con diálogo, con respeto a nuestras diversas formas de pensar, entendiendo que lo privado es justo eso, privado, y que todo lo demás lo podemos discutir en un ambiente de respeto y cordialidad. Ahora, de llegar al gobierno federal, pues tú serías parte de la oposición. Aquí tenemos una gobernadora del grupo parlamentario de Morena, no sabemos cómo vayan a quedar los ayuntamientos. ¿Cómo sería tu trato en un momento dado hacia los que fueran oposición al partido que representas, a la corriente ideológica que representas?
Bueno, partiendo de que siempre tiene que haber una política digna, creo que tendría que ser con respeto, pero con absoluta exigencia el cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, cuando alguien llega a responsabilidades tan grandes como la que es estar al frente en una curul, representando a un sector de la población o al país entero, creo que lo más importante es poder hacer política, pero política de altura, donde se puedan discutir temas, donde se puedan hacer exigencias, donde se analicen las propuestas y no solamente se levante la mano por instrucciones de algún coordinador. Creo que es fundamental entender que aquí deben de llegar perfiles serios que puedan analizar y que sobre todas las cosas reconozcamos todos que nos debemos a la ciudadanía y que es la ciudadanía quien nos podrá pedir cuentas. Entonces cualquier otra forma de, entre comillas, hacer política que no represente los intereses de la ciudadanía y que sea solamente por tratar de llamar la atención, pues no va a dar los resultados esperados. Creo que hay que trabajar con seriedad, con mucha contundencia en la exigencia. Eso no es una falta de respeto, al contrario, hay que alzar la voz cuando tengamos que hacerlo, pero siempre en el entendido de que no son temas personales, son institucionales y la verdad en ello nos debe de ir el nombre, la reputación, el compromiso con los ciudadanos. Ahora bien, ya yéndonos a escala nacional, porque es hacia donde se vislumbra tu candidatura, hay temas muy importantes que se han ido pateando, por así decirlo, en este sexenio, como es el tema de Segalmex, que pues ya se habla de que es 3 veces el valor del FOBAPROA y posteriormente se encontraron otros actos de corrupción. Tenemos un problema como pues lo que acaba de suceder en Tijuana, lo que sucedió en Chihuahua con los espacios del Instituto Nacional de Migración, son genocidios en ambos casos. Tenemos también pues el tema que se le preguntó a la propia candidata a la presidencia, le preguntó Xochitl a Claudia, la investigación a la familia, allegados y allegados de los allegados del presidente. Todos estos temas que están generando muchas situaciones, muchas polémicas, ¿cómo los abordarías? Porque yo creo que la parte que tú representas o los partidos que tú representas pues son los que están exigiendo en cierta manera cuando te den el voto pues una respuesta a estas situaciones, dentro de tantas como las 3 obras emblema que pues cualquiera que sabe de obra pues es imposible que se hubieran aumentado tanto sus costos. Pues es que estamos hablando de verdaderos actos muy reprobables donde se presume, y digo se presume porque no hay concluidos todavía unos procesos, actos de corrupción, y en ese sentido el Sistema Nacional Anticorrupción para eso fue creado. Aquí en Baja California a mí me tocó y tuve la oportunidad de presentar la ley de fiscalización que lo que justamente busca es tener dientes para hacer auditorías en tiempo real y poner denuncias en tiempo real, no llegar hasta que se pueda concluir el análisis de una cuenta pública para tomar decisiones de incluso carácter penal, porque estamos hablando de interposición de denuncias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Justo eso. Ha habido muchísimas pruebas, elementos probatorios que te dicen que hay actos que se presumen son de corrupción. Sin embargo, lamentablemente pareciera que con ese discurso de no pasa nada, todo está bien por parte de quien debería, es normal, bueno, como lo dicen los aspiracionistas, y bueno, una serie de tratar de confundir a la ciudadanía y de mentiras, porque son falsedades que no puede probar, pero cree que su palabra es suficiente para poder calmar los ánimos de la ciudadanía, que cada vez obviamente nos indigna más, que es evidente que tendríamos que estar, y ya se están haciendo las denuncias correspondientes con elementos de prueba, pero el mejor juicio es el del ciudadano. Yo invito a todos los ciudadanos, a todos los hombres y mujeres, que hagamos un análisis bien puntual, a toda la ciudadanía que revise todo lo que ha pasado con estos actos. No se trata de inteligencia artificial, son pruebas contundentes, ha quedado evidenciado una serie de irregularidades tremendas que no han podido y no han querido ni siquiera justificar porque se sienten tan sobrados en su discurso que creen que no es ni siquiera necesario llevar a un elemento de narrativa, pero las denuncias se están interponiendo y creo que tendríamos que llegar hasta las últimas consecuencias. Es interesante pues la manera en que desarrollas los temas, pero quiero abordar un tema adicional que pocas veces tratamos cuando entrevistamos a un candidato. En el caso
de ustedes, el Partido de Acción Nacional, tienen una candidata a la presidencia y que vemos dentro de toda esta retórica que se habla sobre una candidata incapaz que es menospreciada por quien actualmente ejerce el poder y que pues utilizan incluso términos despectivos hacia su persona. ¿Qué le dirías tú a las personas que escuchan este tipo de discursos sobre la candidata Xóchitl Gálvez? Pues yo creo que estamos muy claros en que se busca denostar a una persona porque consideran que es un peligro para romper con ese miedo que se está buscando imponer en todo el país, porque es una persona congruente, porque es un ejemplo de superación en la vida, porque buscan, al no encontrar elementos serios, descalificarla por su apariencia física, por sus dientes, por su forma de expresión. Lo han dicho, ella misma lo ha comentado. Yo creo que es bien lamentable que se juzgue a una persona por algún elemento, porque tanto se habla del respeto a la dignidad de la persona y que cada quien debe de respetar el cuerpo de otros y no se expresa a nadie de cómo se ve o si se ve bien, si se ve mal. Yo creo que más allá del tema de la apariencia física, que no está sujeto a la mesa de discusión porque no tiene que ver con la gobernanza, tendremos que estar cuestionando a quienes cuestionan a Xóchitl, qué han hecho con su vida, cómo la han trabajado, cómo han podido transparentar sus recursos, su patrimonio y en su caso cuáles son sus propuestas, porque eso es lo más serio. A mí me podrán decir, que si soy alta, que si no lo soy, que si estoy de tal o cual forma en el cuerpo, pero ¿qué es lo que aporto? ¿Qué es lo que pongo en la mesa de la discusión? ¿De dónde provengo? ¿Quién es mi familia? ¿Tengo un modo honesto de vivir? Creo que sobre eso tendrían que dirigir todos sus cuestionamientos en su caso, y eso es lo que estaremos revisando, porque los ciudadanos no necesitamos ese tipo de comentarios para poder hacer un análisis de qué persona es la que nos debe representar en la presidencia de la República. Lo más serio es si esta persona es capaz, si tiene toda la suficiente conocimiento y si tiene gente a su alrededor que le ayude a crecer en este proyecto. Creo que eso sería lo más importante. Ahora, en el caso de Eva María Vázquez, la experiencia que te ha dado todos estos años trabajando dentro del gobierno, en la representación popular también, ¿qué la hace ser la persona idónea para representar al Distrito 1 de Baja California en comparación con las otras, que son 6 o 5 propuestas? Sí, todas las demás propuestas. Bueno, pues yo te podría decir que dos cosas importantísimas. Bueno, tres. Una, la sensibilidad para reconocer cuáles son esas necesidades, porque también las he vivido en carne propia y porque a mí realmente me conmueve, pero además me pongo el zapato del ciudadano que está viviendo en condiciones inadecuadas, que está sufriendo, que está enfermo, que tiene un basurero en cuanto abre su casa, que tiene un problema delicado y no lo puede resolver porque no encuentra en el gobierno una solución. Además de esa sensibilidad, soy una mujer que se compromete y soy muy incansable hasta lograr ese compromiso. Es decir, ese es el tercer elemento, de hechos y no de palabras. Esos tres elementos a mí me parece que nos dan la posibilidad a los ciudadanos que me conocen y a quienes no, yo los invito a que lo hagan, que nos sigan, ahora sí que la huella en estos días que quedan de campaña, para que se den cuenta que definitivamente sí tengo los conocimientos, la experiencia, pero también los deseos y la sensibilidad para poder cumplir con todo lo que estoy comprometiendo. Esto es un paso lógico que se tiene que dar, el prometer, el generar, pero cuando ya has trabajado, has tenido que dejar huella en cada uno de los espacios. ¿Qué nos pudieras comentar sobre 2 o 3 pues, acciones que hayas desarrollado y que puedas decir, ¿sabes qué? Chequen y verán que sí, los resultados, que no son nada más palabras? Bien, uno de los temas que me siento muy orgullosa de poder haber puesto mi granito de arena y seguirlo haciendo es en el tema de la atención a niñas, niños y adolescentes. El hablar de que estos niños, estas niñas, tuvieran la posibilidad de convivir con ambos padres cuando sus padres están viviendo un proceso de separación,
Pareciera un tema menor, pero es un tema gravísimo para los niños que lo están viviendo y para los propios padres. Yo siempre me enfoco más a los niños porque son sus derechos, es el bienestar superior de la niñez, pero realmente es un problema que atañe a toda la familia, que ha destruido familias enteras cuando no se atiende adecuadamente, que causa muchísimos conflictos, que es generador incluso de violencia intrafamiliar, y creo que el poder generar todo un paquete legislativo orientado a la regularización de estas circunstancias, de estas situaciones, la vinculación del gobierno a través de los procuradores de justicia, también la visibilización de la necesidad y el poder cubrir la necesidad de un espacio donde pudieran estos niños convivir con ambos padres, porque pude hacer también la gestión del recurso para que se construyera, y al día de hoy existe y funciona la primera sala de convivencia aquí en Mexicali, que existe en el estado. Es uno de los elementos que pude haber puesto que puse mi granito de arena. Y otro tiene que ver con la ley de fiscalización. Esa ley de fiscalización, que a lo mejor es algo muy técnico, pero que realmente en la práctica, cuando se tienen que revisar y auditar los recursos públicos, pues no teníamos una forma de hacerlo ni en tiempo real, ni poder denunciar en tiempo y forma esas irregularidades o prevenirlas incluso cuando solamente eran una observación. Lamentablemente, y de esto último sí tengo que decir que la ley es casi perfecta. Lo que la podría ser perfecta es su aplicación en los hechos. Lamentablemente, pues esa depende del gobierno, que ahorita pues pareciera que no le interesa mucho el gobierno actual poder echar mano de ella. Eso ya es otro boleto. Lo cierto es que ahí está esa ley. Yo participé, yo la impulsé y ahora es una realidad. Ya para concluir, Eva, pues hay decisiones que se toman desde México. Una de las más criticadas en su momento, aceptadas al mediano plazo, pues fue la coalición entre estos tres partidos políticos, donde ahorita hay una confusión en la ciudadanía entre quiénes van en coalición, quiénes no van en coalición, qué niveles sí, qué niveles no. ¿No te ha generado conflicto cuando vas y estrechas la mano de un ciudadano y no está confundida la sociedad? ¿Te beneficia? ¿Te ha afectado a ti o a cualquier candidato? Yo en lo personal, no, en lo personal. En la campaña federal no, porque creo que salimos con una anticipación de 45 días que nos permitió posicionar claramente que vamos en una alianza, que es una alianza de tres partidos, que es la Alianza Fuerza y Corazón por México. Probablemente, y lo digo solo sin poderlo asegurar, a las campañas locales son a las que probablemente les pueda tomar un poco más de tiempo el también poder transmitir a la ciudadanía, porque esa parte a mí no me corresponde, que ahí no hay una alianza, y en su caso pues todas las estrategias para que la ciudadanía no se confunda. En el tema federal, insisto, ha sido muy puntual desde el minuto 1 que somos una alianza, quiénes la conforman, cómo se llama, y que en su caso todo esto aplica solamente para el proceso federal, en el caso de Acción Nacional en Baja California. Bien, pues ya para concluir, un mensaje a nuestra audiencia. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por venir aquí a la casa, a mi casa, que es su casa, y a todos ustedes también, aquí están abiertas las puertas del hogar. Agradecida por este espacio de comunicación, a ti, amiga y amigo que nos sigues, y recordarles que este 2 de junio pues vamos a sacar lo más importante de nosotros, que es ese corazón, esa valentía y ese arrojo para tomar la mejor decisión. Estamos entre mantenernos en un estado que camina hacia la dictadura o tomar la decisión de un México valiente, un México sin miedo. Así que si vas por esta opción de la valentía, el entusiasmo, la prosperidad verdadera y el éxito, vota este 2 de junio Eva María Vázquez. Gracias.